Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este lunes el Banco Central de Chile dio a conocer el informe de política monetaria correspondiente al mes de junio. Para ahondar en el tema, estamos junto a Alejandro Alarcón, profesor de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy feliz, Sofía, de estar contigo hoy día analizando los antecedentes económicos del país, que son nuevos. Bueno, por primera vez el Banco Central se abre a la posibilidad de que el país crezca menos de un 3% este año. ¿Hubo alguna sorpresa en los anuncios en cuanto al crecimiento económico realizados por el Banco Central? Bueno, yo creo que el Banco Central ha hecho bien en sincerar sus proyecciones de crecimiento, porque el mercado estaba reconociendo cada vez en un mayor número de expertos, o analistas, o como se les quiera llamar, organismos internacionales, que efectivamente el crecimiento este año iba a estar bajo el 3%. Eso yo creo que lo sigue pensando buena parte de la profesión, diría yo, y efectivamente el Banco Central se dio cuenta por dos antecedentes. Uno es ciertamente la caída que viene mostrando la inversión, sí, que no es nueva, porque la inversión en el último trimestre del año pasado cayó 12%, y en el primer trimestre de este año cayó un 5%, y probablemente una cifra muy parecida vamos a tener en el segundo trimestre. Por lo tanto, ese es el primer dato. Y el segundo dato, que en las últimas 6 semanas el consumo cayó abruptamente. Cayó desde un 4,5%, si uno lo toma en términos anualizados, a la vecindad del 3%. Es decir, el consumo se está ajustando rápidamente a la tasa de crecimiento del Producto de la Economía. Por lo tanto, esos dos datos hicieron que el Banco Central irrumpiera con esta cifra de un 2,5 de piso. 2,5, claro. Yo pienso que a esta altura puede ser incluso menor al 2,5, puede ser entre 2 y 2,5. No me voy a adelantar, voy a ver los antecedentes que venga, la información que venga de los sectores de la economía y eventualmente algún impacto que pueda tener, como siempre, China en este cuadro. Tú me comentabas que la inversión incluso podría caer más de lo que se ha estimado hasta este momento. Claro, porque ha habido un descenso muy fuerte de lo que se llama inversión en maquinaria y equipo, lo que es típico de los ciclos económicos. Los ciclos económicos, a la baja, tú tienes que el componente de la inversión en capital fijo más clara que se resiente es maquinaria y equipo, más que construcción. Típicamente construcción tiende a ser más estable con el ciclo, pero hubo una caída muy importante y por lo tanto yo pienso que proyectando hacia fin de año la inversión podría caer más del 1%, y no el 0,7% que el Banco Central ha puesto en el IPOM. El Banco Central ajustó en 1,5 puntos, porque había dicho en el anterior IPOM que la inversión iba a crecer 0,8, eso ya está todo totalmente descartado incluso por el Banco Central, pero yo creo que lamentablemente la inversión va a caer más. Es más, yo creo que este año 2014 lo tenemos perdido ya en términos de crecimiento, en términos de inversión, y el consumo se va a ajustar a esa realidad de manera muy fuerte. Alejandro, ¿tú crees que los temas como la reforma tributaria han tenido algún impacto en lo que está ocurriendo hoy en día? Mira, no hay ninguna reforma tributaria, y menos la de este calado, que no tenga ningún efecto. Yo he visto varios estudios que le dan un impacto muy fuerte, sobre todo al producto, de 1,5 puntos, al producto tendencial. Claro. Y otros que lo ponen en el escenario de un leve impacto. Por lo tanto, yo creo que eso no es lo que está generando. Tal vez podría haber algún signo de incertidumbre frente a la discusión que está abierta, pero eso se va a diluir rápidamente. Yo creo que acá el problema que tenemos es la salida de un ciclo expansivo muy fuerte que tuvimos basado en la demanda, que fue en la administración Piñera, donde llegamos a un déficit en cuenta corriente del 5%, o sea, el país gastó de más, eso está claro, y la ausencia de reformas estructurales. Yo creo que más allá de la discusión de la reforma tributaria, que como todos sabemos es compartida por la mayoría del país, donde la discusión está en los instrumentos, más allá de esa discusión el país se debe concentrar en las reformas estructurales. ¿Qué pasa con la energía, donde tuvimos una pésima noticia con el tema de Hidroaicén? ¿Qué pasa con la reforma del mercado de capitales, que no tuvimos reforma en los últimos 4 años? ¿Qué pasa con la reforma en el mercado laboral? ¿Qué pasa con la reforma al sector público? ¿Qué pasa con la innovación y la tecnología? Es decir, hay una tarea que tiene que ver con la oferta de la economía. El énfasis para que el país vuelva a crecer a tasas importantes está en la oferta. Se tienen que definir todas estas materias. Y estas reformas van a mejorar la productividad total de factores. Yo hice un cálculo en un estudio hace algún tiempo que Chile, si aumenta la productividad total de factores en 2
3%, que es posible porque hemos tenido experiencia, podríamos llegar a crecer hasta 7% en forma sostenida, 5% promedio de los últimos años que muestra el producto tendencial y 2% adicionales. Eso es un crecimiento que nos permite expandirnos de verdad. Alejandro, ya que hablaste del tema energético, hace algunas semanas atrás el gobierno presentó, ¿cierto?, la agenda de energía. ¿Sería esta una buena noticia para este ámbito? La agenda energética. Bueno, sí, cualquier anuncio que de alguna u otra manera señale cuáles son las fuentes más abundantes y de más bajo costo. Por lo tanto, el énfasis que ha puesto el ministro en que va a haber energía hidroeléctrica, yo creo que es muy buena noticia. Pero por un lado el ministro anuncia eso y por otro lado el Consejo de Ministros dice que rechaza Hidroaicén. Yo creo que es pésima noticia. Es pésima noticia para la gente que paga cuentas de luz. Los más pobres van a pagar cuentas de luz más caras. Es pésima noticia para la gente que tiene el pan como principal alimento en la canasta, porque el precio del pan está subiendo. Es pésima noticia para los inversionistas, ¿no es cierto? O sea, es pésima noticia para todo el mundo, menos para un porcentaje minoritario que tiene un vozarrón, diría yo, un lobby muy potente, ¿no es cierto? Que no. A mí me gustaría, y lo digo en serio, me gustaría saber quiénes son, quiénes los financian, de dónde vienen los fondos. Las organizaciones ambientalistas. Las organizaciones ambientalistas, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es muy malo para el país que no se sepa. Yo me acuerdo que la señora Sara Larraín, que es una de las ecologistas más connotadas de este país, se presentó a una elección presidencial, sí, claro, y sacó menos del 1% de los votos. Entonces, por favor, tengamos cuidado con los vociferantes, con la gente que judicializa los procesos y al final perjudica a la gran mayoría de este país. Chile necesita costos de energía más bajos para poder competir en los mercados internacionales. Ese es un dato y hay que ir por eso porque hay una gran cantidad de gente perjudicada y desgraciadamente los más pobres son los más perjudicados con este tipo de situaciones. Teniendo en consideración que no contamos con petróleo ni con gas natural. Bueno, tenemos petróleo, ¿no es cierto? El petróleo, aunque está más caro, y tenemos ahora el famoso gas licuado, el GLN que le llaman. Pero eso es muy caro. Eso es muy caro, eso eleva los costos sensiblemente y por eso que sectores tan sensibles para la producción de este país como son la manufactura, como son la minería, se ven afectados sus costos. No pueden competir tan fuerte como lo hacían en años anteriores. Perú tiene costos mucho más bajos de energía y nos está llevando por delante en varios aspectos. Están compitiendo mejor que nosotros. Nosotros no podemos dar ventaja. Están con un crecimiento mucho más elevado que el nuestro. Están en un crecimiento más elevado y tomando conciencia que la energía termoeléctrica es carísima y es contaminante. Entonces yo no entiendo por qué en este país se sigue y se siguen aprobando centrales termoeléctricas. Claro, se sigue aprobando termoeléctrica y se sigue rechazando el agua cuando agua tenemos en abundancia y tiene que haber un equilibrio entre lo que quieren los ambientalistas, que yo no los quiero descalificar. Yo estoy descalificando lo que ellos han significado por el país en términos de que están privando al país de tasa de crecimiento, de mayor bienestar para la mayoría y especialmente para los más pobres. Alejandro, volviendo al informe de política monetaria del Banco Central, también elevaron su pronóstico de inflación para el año en curso. ¿Cuánto se espera que sea la inflación para el año 2014? Bueno, advertíamos hace algunos meses atrás y en estas mismas pantallas lo dijimos, que la inflación había un riesgo cierto que se desanclara. ¿Qué significa eso? Que el centro, el rango meta, en cuanto a expectativas, se aleja en el mercado de concretarse. Y efectivamente el Banco Central prácticamente ha reconocido que la inflación este año está desanclada porque dice que la expectativa de inflación para este año es un 4%. Sí. Y por lo tanto, tal como dijo el informe anterior, aunque lo decía más difuso, y que lo dice más claro, el Banco Central va a hacer su mandato. Por lo tanto, yo no veo mucha perspectiva para cambio de las tasas de interés en las próximas reuniones. Sería imprudente mientras no haya información fidedigna, porque hay un elemento que es central acá, que ha sido cómo la economía se ha ajustado y que es la elevación del tipo cambio. Tenemos 100 pesos de diferencia en algún punto hace algunos meses atrás y ahora con el tipo de cambio. Y además se han añadido las decisiones que se están tomando en otras latitudes. En Europa, el Banco Central Europeo flexibiliza aún más su política. Aumenta la liquidez y por lo tanto lo que podemos esperar es que el dólar se va a fortalecer más en los mercados internacionales. Cada vez que se fortalece el dólar en los mercados internacionales, nuestro peso se devalúa y por lo tanto al devaluarse el peso va a afectar a la inflación. Pero no solo eso. Como es más caro lo que se llaman los bienes transables, empiezan a haber efectos de segunda vuelta. ¿Qué es lo que es eso? Si sigue el alza de los combustibles, sube el precio del pan, que está en los sectores de la inflación subyacente. Sube el costo del transporte, por lo tanto aumenta la inflación del transporte. Y por lo tanto sube el costo de la vida global y yo creo que eso es lo que el Banco Central
está previendo y va a hacer lo que tiene que hacer, como dice el informe. Va a tener que tener mucho más información antes de decidir una bajada. De tomar la decisión de bajar aún más la tasa de política monetaria. Tú me comentabas también que es muy probable que el IPC del mes de junio sea mayor a las expectativas del mercado. Sí, porque tuvimos un índice de mayo aparentemente razonable, 0,3, pero particularmente en ese mes de mayo tuvimos varias rebajas de combustible, las que a contar del 24 de mayo no se repitieron, incluso se han ido incrementando. Comenzó a subir nuevamente. Comenzó a subir, por lo tanto yo esperaría que la inflación de mayo fuera al menos 0,4 y no 0,2 como están diciendo algunas encuestas, y me arriesgo un poco en un 0,5 incluso. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el informe de política monetaria que dio a conocer el Banco Central este lunes. Gracias, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.